Bueno, yo voy a tratar de, para ser bien breve, o por todo lo breve que pueda, voy a tratar de relatar una historia tematizada que nos permite quizás introducirnos de lleno en el tema de este encuentro. Hace ya aproximadamente 2 años, casi 2 años, una cooperativa importante del Uruguay, COSAC, me contrató para que yo les diseñara un modelo de comunicación estratégica. Las cooperativas en Uruguay de ahorro y crédito, como lo es COSAC, estaban siendo sometidas a una competencia compleja por parte de empresas de intermediación financiera, estas que otorgan créditos simplemente con la presentación de la cédula y una factura de alguna empresa pública. Y ello les generaba una compleja situación en el mercado, porque las cooperativas funcionan con otra lógica de ahorro y crédito, de generación de diálogos interpersonales, incluso de capacitación y asesoramiento acerca de cómo tomar un crédito, para que después no se les vuelva, como se les vuelve a muchos de los que adquieren, comillas, préstamos fáciles, después en un problema de mora, dificultades de pago, pérdida de bienes, etcétera. Hay un aviso televisivo muy simpático y muy bien hecho, a pesar de que no va en la misma línea filosófica de lo que yo entiendo por que debe ser la prestación de servicios de ahorro y crédito, en el que un muchacho se sienta delante de otro y le habla de la cuotita. El aviso está muy bien logrado, pero encubre los problemas que tiene después por no pertenecer el que toma el crédito a una estructura donde la prestación del servicio está controlada por el propio beneficiario. Pero esto es un detalle que me sirve, sí, para contar lo siguiente. Hace también unos 3 o 4 años, COSAC, esta cooperativa, decidió presentarse ante la Corporación Nacional para el Desarrollo, que en ese momento iniciaba un proceso de fuerte política de fomento al emprendedurismo, con la creación de Uruguay Fomenta, con la creación de otras políticas, para actuar como banca de segundo piso en la promoción del desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Y la cooperativa es tan modélica en su forma de funcionamiento, en la calidad de sus gerentes, que son muy eficientes, pero al mismo tiempo están muy controlados por la propia lógica cooperativa, por el consejo directivo, cosa que no ha ocurrido en otras instituciones, donde los gerentes adquieren un poder a veces excesivo, y por lo tanto las funciones de orientación de hacia dónde va y cómo se inserta la cooperativa en el sistema se desvirtúan un poco por las propias lógicas a las que están sometidas de altísimos niveles de competencia con otras empresas, intermediadoras financieras, etcétera. Y recibió una X cantidad de dinero para la prestación de ese servicio. Creó lo que se llamó la unidad Pymes. Fue tan eficiente que prestó $1,500,000 para el fomento a pequeñas empresas de diversa naturaleza, agropecuaria, involucrándose con las mismas, esta unidad, que recuperó todo el dinero que prestó, hubo cero mora, y ahora en el programa de este gobierno se le asignó todavía más dinero, creo que $2,500,000. Entonces, mi función fue, observando esa realidad en la que me involucraba y teniendo desde siempre una preocupación por el fomento del emprendedurismo desde otros ámbitos, el periodístico y otros donde he intervenido, estudiar cómo lograr que esa experiencia, más el propio know-how en la cultura cooperativa, pudieran orientarse en una nueva, innovadora forma de fomentar el emprendedurismo cooperativo. Que la unidad PYME ya lo había hecho en algunos casos, pero que estaba abierta a otras formas de emprendedurismo. Entonces la cooperativa creó
un centro de desarrollo cuya finalidad es facilitar capacitación para aquellas propuestas de emprendedurismo en lo posible de jóvenes que aspiren a formar cooperativas. Desde el punto de vista de la comunicación estratégica, lo que yo me proponía era insertar a una cooperativa, que me faltó darles este detalle, en su expertise principal estaba vinculada al adulto mayor, es decir, a facilitar el servicio de ahorro y crédito para los adultos mayores, a llevarla a la otra punta de la sociedad, es decir, a generar una inserción en la sociedad en los sectores más jóvenes. Y aquí viene la parte en que la historia se convierte en tematización, porque lo que yo quiero compartir con ustedes es el marco conceptual con el que, a partir de muchas reflexiones, debates e intercambios, diseñamos este proyecto. Porque creo que es útil. Y es el resultado de una experiencia de observación de comportamientos, de costumbres, de necesidades. Nosotros partimos de 3 o 4 reflexiones sustantivas. Una de ellas, la reflexión sobre las nuevas formas de competencia y de emprendedurismo. Observamos que en tanto se están generando en la sociedad uruguaya oportunidades como consecuencia de un periodo de crecimiento económico a tasas importantes, bastante largo, observamos que los instrumentos para fomentar el emprendedurismo, facilitar la capacitación de los que tienen una idea, aspiran a generar autonomía, subrayo la palabra, autonomía, es decir, a emprender su propia actividad que le permita manejarse en sus propios tiempos y según sus propios objetivos, necesitaba una batería de propuestas que contemplara un fenómeno interesante, nos pareció a nosotros, que es que son las nuevas formas de asociatividad que emergen de la democratización del uso de las nuevas tecnologías. Se generaba aquí un conflicto en la sociedad uruguaya entre una idea de cooperativismo asociada a grupos cerrados poco eficientes, con esta nueva realidad de que la generación de oportunidades de negocios, de oportunidades de desarrollo de emprendimientos, en la lógica de las nuevas tecnologías, en estas formas nuevas de asociatividad, facilitaban la recreación de la cultura cooperativa, porque cuando un joven especialista en diseño gráfico, egresado de la ORT, más un joven ingeniero de sistemas egresado de otra facultad, más se juntan porque desean tratar de hacer un juego de computadora competitivo en el mercado. En los hechos lo que ocurre es que si no tienen recursos, si no provienen de aquellos sectores de la sociedad cuyos padres pueden facilitarles los recursos económicos para que se equivoquen una vez, $10.000, abrí un garage para bandas de rock, para alquilar la banda de rock, $10.000, abrí un boliche, al tercera vez, $20.000, ese muchacho aprendió de los $30.000 que perdió antes. Pero el 70% de la población joven con potencial innovador, con potencial emprendedor, no tiene un padre que le dé $30.000. De modo que, y sin embargo tiene una predisposición natural por estas lógicas nuevas de la sociedad del conocimiento y de las tecnologías de la información, a asociarse. Yo puedo conseguir 5.000, vos 5.000, vos 5.000 y podemos ponernos en tal programa para acceder a tal. Eso es una cooperativa, aunque hagan una sociedad anónima por acciones, pero puede ser también una cooperativa. Una cooperativa naturalmente mucho más flexible de las que se manejaban, como ha ocurrido, yo le llamo a eso la tercera generación de cooperativas. Hace 2 meses, una cooperativa israelí
ganó la licitación para cambiar casi toda la cañería de desagües y de saneamiento de Londres. Y en su origen esa cooperativa era una cooperativa agraria, un kibutz. Pero progresivamente, como los jóvenes estaban yendo de esa cooperativa agraria, para buscar mecanismos que les permitiesen adaptarse a las nuevas características de la economía global, fueron incorporando modalidades diferentes dentro de la misma cultura cooperativa, pero con modalidades mucho más flexibles, algunas especializadas en high-tech incluso, y muchas de las cooperativas de high-tech que venden hardware, servicios de red en telecomunicaciones, etc., israelíes, emergieron de cooperativas y están vinculadas a cooperativas de las viejas cooperativas. Quiere decir que nosotros lo que buscábamos era, leyendo toda esta información, generar un programa que pudiese adaptarse a estas nuevas dinámicas de la realidad. Un segundo elemento de reflexión importante en la elaboración del marco conceptual con el que diseñamos este programa fue el siguiente. En tanto que COSAC tiene algunas características identitarias muy particulares, que yo también tomé en cuenta porque ese es mi trabajo, vinculadas a gente muy humilde que trabajaba en realidad en otra cooperativa hace 20 y pico de años y en un momento fueron echados por una crisis, una de las primeras crisis de esa cooperativa cuyo nombre no viene al caso. Uno era peluquero, el otro era chofer, casi ninguno, más allá de la experiencia en el conocimiento de la cultura de prestación de servicios de ahorro y crédito que había adquirido en el propio ejercicio de su trabajo, tenía una formación profesional importante. Y sin embargo, hicieron una de las cooperativas más exitosas, estables, de ahorro y crédito del Uruguay. Entonces, había un rasgo allí, un rasgo humano, en el sentido de haber tenido éxito desde la nada, que era potencialmente importante para compartir, para convertir en política de gestión y de inserción, de recreación de un sentido, que es lo que trabaja la comunicación estratégica. Y había otro fenómeno, además de a esa sensibilidad, le incorporamos otra reflexión. Una percepción de que la mayoría de los emprendimientos que se llaman cooperativas sociales, que son el resultado de subvenciones estatales, una vez que por alguna razón esa subvención cae, fracasan. Con lo cual se genera un enorme daño. Primero porque se utilizan recursos del Estado, que en algún momento de emergencia social en Uruguay, como posterior a la crisis del 2012, era absolutamente legítimo, pero que luego terminan no generando las condiciones para estimular la formación de cooperativas que sean capaces de competir en el mercado, aunque sea por nichos pequeños del mercado, pero en el mercado. Entonces, consideramos, tomando esa sensibilidad más esta reflexión, que podía ser importante el rol, por su legitimidad, de COSAC en la generación de capacitación, facilitación de financiación y en el tejido, y este es, y voy al otro punto de reflexión, el asunto que nosotros consideramos absolutamente esencial, en las formas en que en el emprendedurismo se consolida, tanto en su forma de iniciativa privada clásica, como en su forma cooperativa en el futuro, y es el de generar desde la génesis una articulación en red. ¿Por qué? Porque las más de las veces, salvo cuando se trate de innovaciones tecnológicas extremadamente sofisticadas y que por lo tanto tienen un valor de mercado per se, las más de las veces, por lo menos las primeras ideas que fomentan el emprendedurismo o que pueden generar condiciones para el desarrollo de emprendedores que buscan autonomía y calidad de vida,
resultan competitivas en zonas del mercado donde existen empresas muy poderosas, con mucha capacidad de capital, contra las cuales en algún momento, por lo menos, o en zonas del mercado, tienen que entrar en competencia. La fabricación de dulces, digo, esas cosas que surgen normalmente porque hay capital humano, hay saberes, la experiencia que nos va a contar ella después, hay saberes, hay fenómenos que posibilitan el desarrollo de algunos emprendimientos. Pero en algún momento entran en competencia con los mercados. Y si no están asociadas en red, como para que en la propia red, que además las nuevas tecnologías facilitan, es muy altamente probable que lo que ocurra es que simplemente venga un inversor capitalista importante y compre el negocio. Lo cual no está muy bien, dicho sea de paso, y puede ocurrir, pero desde el punto de vista de la generación de autonomías, de calidad de vida, de sustentabilidad de los proyectos emprendedores, puede entrañar, si todo ocurre demasiado rápido y sin tejidos de redes que les permitan recurrir a otros instrumentos, innovar, incorporar productos, acceder a otros desafíos de mayor inserción en los mercados, aunque sean regionales. Porque ¿qué percibimos? Hace 30, 40 años, en el estado de la sociedad industrial, acceder a una tecnología para producir un bien demandaba una inversión de capital extremadamente alta, cuando además no era sencillo acceder a capital. ¿Qué ocurre ahora en el mundo? Ocurre ahora en el mundo que muchas de las tecnologías para fabricar, producir cerveza, dulces, alfajores, yo siempre pongo el caso de Punta Ballena, que ahora me puedo detener más, son casi commodities. Y además hay un exceso de capital, una sobra de capital enorme en el mundo. Es decir, el problema no es el capital, el problema es la generación de planes de negocios competitivos, serios y con capacitación que permitan ir disputando algunos espacios de mercado desde empresas cooperativas o no, en principio pequeñas, pero que ya contemplan en sus planes de desarrollo tratar de acceder a otros mercados e ir siendo competitivas. ¿Y cuál es la importancia que nosotros le damos? Este es un ángulo de nuestra sensibilidad. Recién Topolansky contaba la experiencia de este muchacho que trabajaba en el mercado modelo y que desgraciadamente no pudo ser retenido en el programa. ¿Cuáles son una de las virtudes del sistema cooperativo en red? Reitero, porque el sistema cooperativo insular no tiene ningún futuro. El sistema cooperativo en red, es decir, en la asociación de pequeñas cooperativas que intercambian, que se ayudan mutuamente, que cuando uno está arriba ayuda al otro, que hay un tejido sociocultural que las dinamiza. La ventaja es que uno puede organizar su inserción según la cantidad de horas que esté lo que recibe, con muchísimo mayor flexibilidad que en una empresa tradicional que como la rentabilidad de la mayoría de los negocios está bajando, tienen que aumentar la productividad y no pueden darse ningún lujo de generación de capacidades humanas, de apuestas a mediano plazo. Déjalo a ese que gana mucho, pero nos va a servir dentro de 2 años. No pueden hoy la mayoría de las empresas, en la mayoría de los rubros, darse ese lujo. En cambio, una cooperativa sí puede, porque distribuye la renta y la administra de otra manera. Entonces, ¿qué potencial tenía esta cooperativa? De facilitar la inserción de los niní, que era una de nuestras preocupaciones esenciales, por las cuales además fuimos a tratar de generar sinergias con algunas instituciones del Estado. Como me caracteriza la honestidad, más allá de que me ha dado enormes dolores de cabeza en estos ya 50 años que llevo sobre la Tierra, digo que fracasamos estrepitosamente en nuestra pretensión de encontrar sinergias con las instituciones del Estado, porque estamos en un momento de un Estado muy insular, muy temeroso al cambio que ve. Es decir, el Uruguay está funcionando en 2 escenarios.
el escenario de la sociedad innovadora, emprendedora, que empieza a percibir que puede mejorar, no importa las ideologías acá, ni los partidos políticos, ni nada, son mentalidades, que busca autonomía, y el escenario del país de las lógicas de la supervivencia, que es el resultado de 40 años de crisis estructural, en el que los uruguayos, ¿qué otra cosa podíamos hacer que buscar la supervivencia? Es decir, el funcionario del correo que ganaba 7.000 pesos, ¿qué otra cosa podía hacer si no veía nada a su alrededor que le pudiera permitir aspirar a mejorar su calidad de vida e insertarse en la sociedad de otra manera que darle de comer a sus hijos con esos 7.000 pesos? Pero eso genera lógicas mentales, conservadoras, miedosas, en absoluto propiciadoras de ninguna forma de innovación. Y lamentablemente en el Estado uruguayo todavía no se ha generado el clic de que lleve a sustituir esas lógicas por políticas públicas que estimulen las otras lógicas. Esa cosa del malentendido paternalismo del estado de bienestar, porque dicho sea de paso, el estado de bienestar es bien otra cosa cuando logra sacarse encima los aparatos burocráticos. Pero es un tema absolutamente aparte. Aunque no tan lejano en relación a nuestra capacidad de fomentar emprendedurismo, produciendo la sinergia de todo el sistema en su conjunto. Porque para acelerar el clic de que estas tasas de crecimiento y de movilización social ascendente, de compra de autos 0 kilómetros y de viajes al exterior, generen también una lógica mental que produzca otra autoestima en relación al potencial creativo, eso también fomenta el emprendedurismo en los niní. Y entonces, para terminar, ¿qué nos proponíamos también con estas cooperativas? Generar facilidades para que trabajás 3 horas, pero participás del programa de Orto. Y entonces eso lo puede hacer una cooperativa en red. Eso lo puede hacer porque hay un dinamismo social, una capilaridad que permite identificar talentos, emprendedores, permite identificarlos. Es un proceso lento, recién empieza, estamos orgullosos y satisfechos de hasta dónde hemos llegado y estamos buscando sinergias, porque solos no podemos, porque hay que financiar todo esto. Y nosotros dispusimos de un equipo bastante grande de gente para esto, pero consideramos que es un proyecto extremadamente importante, útil y saludable. Y quiero terminar con una idea que creo que puede ser valiosa también dejarla expuesta. Hace muchos años, en el Uruguay se enunciaba como caricatura la idea de mi hijo el doctor. Y una fórmula. Otra fórmula, lugar común. Arrancá para las 8 horas, comillas. Entre los niní, el arrancar para las 8 horas ganando 7.000 pesos como cajero de un supermercado es un inviable, absolutamente inviable. Pero mucho más en los sectores sociales marginados todavía o que vienen de hogares donde la marginación ha desestructurado los hábitos de trabajo, de estudio y de creación, porque en el 79 yo vi con mis ojos las primeras emanaciones de los barrios del Cerro Norte, niños que ya entraban en el sublenguaje, en la subcultura. Muchos de esos jóvenes, naturalmente, si tienen la posibilidad de ganar $5.000 vendiendo pasta base, difícilmente sean atraídos hacia la generación de hábitos de emprendedurismo, de innovación o de creación o de desarrollo de autonomías y desarrollo personal. Salvo que la sociedad en su conjunto, Estado, sector privado, cooperativa, logre generar espacios, programas de incentivo en los que ellos realmente vean, porque naturalmente es mucho más alta la calidad de vida, aunque cueste más sacrificios, de incorporarse a una cooperativa en la que uno trabaja en vidrio, uno trabaja 7 horas, pero después también le dan capacitación y si decide ir a un programa, es mucho más fácil, los jóvenes no son tontos por más que estén en condiciones mentales de no formación o de insuficiencia de aprendizaje y de conocimiento. Y saben que arriesgarse a vender droga
es entrar en un círculo vicioso de decadencia personal que los puede llevar a la muerte. Y el instinto de supervivencia y de vida, la pulsión de vida la tienen. Ahora, lo que ocurre es que hay que generar los instrumentos necesarios y también así hay que entender el emprendedurismo. Naturalmente que la distancia entre la política social para superar esto y el acceso al emprendedurismo es muy alta y hay que ser muy exigente para que no fracasen los programas de emprendedurismo. Pero se pueden tender puentes entre un nivel y otro, y una de las formas de tender puentes es el cooperativismo en red. Muchas gracias.